Este es el podcast de Sky Hijos, donde las verdades bíblicas y la realidad del mundo colisionan sin filtros. Si estás listo para cuestionar, pensar y volar alto, este es tu espacio. Comencemos. Hola, buenas tardes para todos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Sky Eagles. En esta oportunidad vamos con nuestra segunda parte de nuestro especial de Si vivimos actualmente en el Edén de Satanás. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales y estamos leyendo los comentarios. En el programa anterior, en la primera parte, abordamos unos temas centrales, algo de teología y escatología en relación al Edén original versus el mundo actual, las 4 tentaciones modernas, que pues ahí nos extendimos un poco, pero era clave para entender todo este andamiaje y cómo, digamos, el escenario, cómo se está dando en este tiempo final, ¿no? Y pues ya a partir de esto, pues seguimos con los siguientes temas que tienen que ver con la inversión de los valores, que ahí algo lo mencionamos, eh, digamos, a grosso modo, ¿cierto? El tema de la tecnología, que también algo mencionamos, las herramientas, el entretenimiento como adoración y la seducción final. Entonces, pues, sin más preámbulos, eh, Luis, David, un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Saludos a todos nuestros espectadores, que no se olviden de comentar y suscríbanse porque vienen muchos más temas interesantes. Ajá, es correcto. Entonces, pues, teniendo en cuenta lo anterior, pues vamos con la siguiente parte y es justamente la inversión de los valores, ¿no? Y esto sí que es un tema súper controversial porque pues lo que mencionamos en el programa anterior, a todo lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno, ¿no? Entonces, obviamente ese es como el cliché, ¿cierto? Pero, ¿qué tenemos que decir frente a esto? O sea, ¿cuál reflexión podemos tener frente a esta inversión de valores producto del Edén en el que vivimos? No sé, Luis. Bueno, hoy hay una gran confusión entre lo que es el bien y lo que es el mal, ¿sí? No se trata solo de la existencia del mal, sino de la reinterpretación o justificación de actos que tradicionalmente a lo largo de la historia de la humanidad se han considerado perjudiciales, malignos, dañinos, mientras que las acciones virtuosas son a veces tildadas de ingenuas, tontas o débiles. O sea, esta inversión puede entenderse, digamos, en 3 niveles, ¿no? Que puede ser, el primero, es la relativización del bien y el mal. De pronto, a raíz de la teoría de la relatividad de Einstein, entonces ahora todo es relativo, ¿sí? Entonces decimos la relatividad del bien y el mal. La postura más común en la sociedad moderna es la del relativismo moral. O sea, en lugar de que exista en este mundo interconectado, en este mundo de la globalización, ¿sí? De la economía de mercado, del comercio, en fin, del conocimiento, de la expansión del conocimiento, de la conexión y del flujo de información. Entonces, en lugar de que exista también a nivel penal de leyes un estándar internacional, ¿sí? Que defina claramente ciertas conductas y que las penalice, entonces ahora se argumenta de que, bueno, pues lo malo es dependiendo qué, o sea, es algo subjetivo, ¿sí? Que dicen que es que depende del contexto cultural, eso es una carreta que echan ahí, una fábula, un cuentazo. La situación personal, o sea, que es que el individuo que hizo tal crimen es que él cuando era niño, bla, 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 o la perspectiva individual. O sea que la visión, ¿sí? O la interpretación individual. Hay un argumento a favor que dice, lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Eso es una relativización del bien y del mal. Y se usa a menudo para promover tolerancia con el crimen, ¿sí? Y favorece más al victimario, al criminal, al delincuente, y deja totalmente en el olvido a las víctimas. O sea, la víctima ya no cuenta, ¿no?
como quien diciendo la víctima no importa, lo que importa es el pobrecito criminal, ¿no? Entonces vamos a es la relativización en la sociedad moderna. Hay una inversión implícita al no haber un estándar universal, o sea, ya que hay una comunidad de naciones y todo eso. Entonces resulta ahora difícil condenar muchas acciones que son criminales, que son conductas criminales, malignas, perversas. Ahora también existe eso de que puedo prosperar a cualquier costo. Entonces actuar de forma, digamos, abusiva podría ser visto ahora o es visto como una estrategia válida y no como una maldad, ¿no? La honestidad hoy día es vista como ingenio y la malicia como la astucia, ¿no? Acá en este país latino, al astuto le llamamos vivo, ¿no? Acá usamos un término que, pues, para si nos escuchan de otros países, que es una abeja, ¿no? Es que es una abeja, es muy vivo, ¿sí? Entonces ese se las sabe todas, entonces qué vivazo, ¿no? Ese es el tema de, digamos, con la relativización que se hace de la maldad, ¿no? Se justifica la mala conducta, ¿sí? Eso es lo que está pasando hoy en día en la sociedad, y es curioso que tantos convenios, pactos y cosas que hacen entre naciones, pero no hay, digamos, una justicia transnacional efectiva, ¿no? Que diga, bueno, si usted cometió un delito, entonces va a ser castigado porque está violando leyes que son comunes a más de un país. Es increíble, o sea, que esto ocurra en un mundo moderno, en una supuesta civilización, ¿no? Ahora, hay una glorificación a los comportamientos dañinos en ciertos, digamos, ámbitos. Hay una inversión explícita donde se glorifican o normalizan comportamientos que son perjudiciales para la sociedad, para los individuos. La brutalidad como fortaleza en algunos hechos puntuales. La violencia y la crueldad se presentan como sinónimos de poder, fuerza y éxito, y no como un fracaso moral. O sea, hoy en día tenemos una sociedad con acceso a información, a tecnología, pero moralmente estamos en las cavernas otra vez, ¿no? El egoísmo como ambición. Ahora el egoísmo se redefine como ambición o pensamiento estratégico. Hay una falta total de empatía. Pero eso no se ve como un defecto, sino como un rasgo necesario para triunfar, para alcanzar el éxito. La explotación laboral o financiera se disfraza bajo términos como maximización de recursos, eficiencia o, digamos, economía de recursos, de tiempos y demás, ¿no? Entonces se justifica la explotación también y el abuso, ¿no? Hay en general en los medios masivos una trivialización del mal. En los medios de comunicación y en lo que se llama cultura, la maldad se presenta de una forma superficial y hasta glamurosa, ¿no? Minimizando las consecuencias y dejando de lado a las víctimas, ¿no? ¿Sí? O sea, las víctimas ya no cuentan, ¿sí? La empatía se desvía hacia el criminal. Hoy en día, pobrecito criminal, tanto que si los capturan, les garantizan un montón de, comillas, derechos, pero nunca se cuenta de la víctima que fue, digamos, la que sufrió, la que padeció. Hay también una desvalorización total de la virtud. En esta inversión de valores se eleva el mal, ¿sí? Sino que se devalúa la virtud, que antes se consideraban esenciales para una sociedad digamos, que tenga, digamos, crecimiento, que tenga estructura. Ahora las virtudes no cuentan. La empatía y la compasión se ven como un rasgo débil. Se considera la compasión como una debilidad de emoción, ¿sí? Entonces, que impide tomar decisiones duras pero supuestamente necesarias. La humildad como falta de ambición. Una persona humilde que no busca protagonismo puede ser vista como alguien sin potencial o que no tiene liderazgo o con una autoestima pobre, en vez de verlo como lo que es, ¿no? La humildad como una virtud. A la sencillez se le percibe como mediocridad. La aspiración a una vida sencilla, frugal, o sea, austera,
alejada del consumismo y del materialismo, hoy en día es vista como un fracaso personal o como una ausencia de ambición por el éxito, ¿no? Ahora, ¿cuáles podrían ser causas para esta inversión de valores en la civilización moderna o en este Edén de Satanás? Hay varios factores que pueden ser un individualismo extremo, la prioridad del yo sobre el colectivo, llevando a una estructura moral centrada únicamente en el ego, en el orgullo y en la gratificación personal. El mismo consumismo, la búsqueda de la felicidad a través de acumulación de bienes. Hoy vemos que hay muchos recursos, pero concentrados en muy pocas personas. Hay gran cantidad de recursos en el mundo, pero muy concentrados, ¿sí? Lo que desplaza virtudes como la generosidad, el altruismo, ¿no? Lo que comentaba Javi de la empatía, el amor hacia el prójimo, ¿sí? Claro, Y sí es, la responsabilidad interpersonal se habla mucho de responsabilidad social, pero eso no se aplica, porque los multimillonarios no aplican responsabilidad social con las personas más humildes de su propia nación. No estamos hablando de que le solucionen problemas, ¿no? Pero dentro de su misma nación está muy concentrado que, ahora, yo no estoy hablando de colectivismo, que no me van a malinterpretar, yo no estoy hablando de justicia social acá, no he dicho eso, ni de colectivismo, sino estoy hablando eh, de por qué no podemos ser más empáticos, ¿sí? claro, Pero estamos claro, hablando de los que tienen, ¿no? No estamos hablando sí. del personaje a pie que a duras penas mantiene su familia, no. Pero bueno, ¿por qué hay un individualismo extremo? Ahora, el aislamiento y el anonimato, o sea, debido a las interacciones que hoy en día son más virtuales, ¿sí? Que son más, digamos, a distancia, debilitan también la responsabilidad interpersonal. Se ha perdido mucho el contacto, digamos, la integración persona a persona, porque decimos, no, pues mándame un WhatsApp, qué sé yo, ¿no? Eso también, la inversión de los valores, digamos, no significa propiamente que la gente no diferencie el bien y el mal, sino que se ha desarrollado un relato mentiroso, un cuento, una fábula que justifica e incluso celebra comportamientos que históricamente han sido fuente de sufrimiento para otras personas. O sea que el criminal hoy en día tiene una narrativa. No, es que fue, que, o sea, no es que se sabe que esto es malo, esto es bueno, pero ahora le damos lugar a una narrativa que justifica y celebra la maldad, la delincuencia, el crimen. ¿Ve? En esencia se produce un cambio en lo que la sociedad valora, ¿sí? Y que las virtudes ya no cuentan. Ahora lo importante es la eficiencia y el éxito sin importar el costo, ¿sí? Alcanzar propósitos pasándole por encima a todo el mundo. No hay empatía, ¿no? Si me toca echarlo así tenga 5 hijos, no me importa, se va para la calle. No me interesa si sus hijos no comen la próxima semana. Entonces nos hemos vuelto unos enanos morales. Estamos en la época de mayor desarrollo, como lo decía Juan David, a nivel tecnológico, a nivel, eh, digamos, también económico, de conocimiento, pero moralmente no somos nada. Así es, gracias Luis por esa reflexión y justamente, bueno, hay muchos comentarios que tengo en torno a esto, pero antes de ello le damos la bienvenida también a nuestro compañero David. Y David, un gusto tenerte otra vez, saludarte y pues, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves tú con relación a esta inversión de valores ahora desde la óptica justamente bíblica? Qué gusto estar otra vez con ustedes. Me alegra verlos y escucharlos. Y también un saludito especial a nuestra audiencia que se conectan muy puntuales para estar con nosotros en esta cita. Bueno, con respecto a lo que dice Luis, yo creo que es un aporte bastante bueno y es interesante porque desde el punto de vista bíblico lo podemos respaldar con dos escrituras. Hay muchas, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a tomar dos.
La primera y la que nos da entrada a este tema de la inversión de valores es la que encontramos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, donde dice la escritura. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Se me hace que está bastante claro el texto, pero Sí, para complementarlo, y vamos ese a ahí, y ese mencionar. ahí es juicio, ¿no? O sea, Sí, eso es con... ¿Qué más se entiende ahí? sí, yo creo que está fácil de entender, ¿no? Pero para hacerlo un poco más claro, para aquellos que no, de pronto no lo entendieron a la primera, quisiera referirme a la cita que tocábamos en el episodio anterior, que es la segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 versículo del 1 al 9. Lo quiero leer en la versión BTX 4, que me gusta mucho, y creo que lo pone en un lenguaje bastante sencillo. Dice así, hay un título que dice los tiempos del fin, y estamos viviendo en los tiempos del fin, ¿no? De acuerdo a la escatología bíblica. Dice, y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos del placer más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. En la Reina Valera dice, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Entonces, en los textos de Isaías 5:20 y de 2 de Timoteo 3:1 al 9, podemos darnos cuenta de cómo son de peligrosos los últimos tiempos y de cómo es el carácter de las personas. Podemos ver varias características profetizadas en estos dos textos que se corresponden con la realidad actual, ¿no? Como decía Luis, la inversión de los valores nos ha llevado a creer que las personas sencillas son mediocres, que las personas humildes no tienen ambición o ganas de superarse. Entonces, por eso la Biblia nos habla de tiempos peligrosos. No solo por las guerras y los rumores de guerra, sino también por lo que se mueve en la psique de las personas y lo que hace que se comporten de cierta o de otra manera. Si vemos que, desglosando un poco lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, dice que habrá tiempos peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos estos tiempos? Porque son épocas de gran confusión moral. Vivimos en una crisis de verdad impresionante. Como decía Luis, estamos viviendo un tiempo de relativismo extremo. Ya no hablamos de la verdad, sino de la posverdad. Y la escritura no me habla de posverdad, porque dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces ese relativismo extremo, esa crisis de verdad, el hablar de posverdad, es algo que crea gran confusión. Dice la escritura que los hombres serán amadores de sí mismos. Hay mucho humanismo. Ya no se predica Biblia, ya no se predica arrepentimiento, salvación y rapto. Se predica hay un campeón dentro de ti. Ayer casualmente me enviaron un libro que decía, tú eres un Dios. Entonces le rendimos el culto a la personalidad, nos hemos vuelto narcisistas. ¿Y qué nos ha llevado a todo esto? Pues las redes sociales, las selfies, ahora todos quieren ser influencers. Ya no hay nadie que quiera ser médico, ya no hay nadie que quiera ser abogado. Vivimos en la cultura del yo primero y sigue diciendo el texto bíblico, amadores del dinero. Entonces nos hemos vuelto materialistas. Ese es nuestro Dios, nuestro valor supremo. Y hablamos de las criptomonedas, de la economía de la atención, monetizamos todo. Nos hemos vuelto vanagloriosos y soberbios. Vivimos con un orgullo desmedido. Vivimos en la cultura de la fama, donde todo el mundo busca likes
para aprobación, donde todos hacen algo que se llama personal branding. Todos se quieren vender como una marca. Y sigue diciendo el texto de 2 de Timoteo: blasfemos, desobedientes a los padres. Se ha perdido el respeto por la autoridad. Ya no se respetan a los padres en el hogar, ya no se respetan a los profesores en las instituciones, no se respeta a la policía, no se respeta al ejército, no se respeta a nadie. Y eso trae crisis generacionales. Y también algo que se ha dado mucho en esta época moderna es la cancelación de figuras históricas, ¿no? Entonces hablamos que tal cual o personaje histórico fue malo, dependiendo de lo que haya hecho. Y muchas veces reescribimos la historia, ¿no? O estas inteligencias artificiales o estas plataformas reescriben la historia. Ingratos, impíos, sigue diciendo el texto. Se perdieron los valores espirituales. Hay una secularización masiva. Hay materialismo científico por todo lado. Y el materialismo científico ha venido a ser la religión de nuestros tiempos. Hablemos ahora de donde dice sin afecto natural. Se perdieron los vínculos familiares. Ahora en el Día de la Madre los hermanos se matan a puñaladas, se cogen a tiros. Hay familias fragmentadas, relaciones liquidadas. Todos los vínculos ya ahora son digitales, ya no hay vínculos físicos. Implacables calumniadores. Esto me habla de crueldad en juicios. La cultura de la cancelación. Hay juicios públicos en redes sociales. Ya no aplica el principio de oportunidad o de inocencia. No, ahora alguien hace algo y de una vez lo crucifican en redes sociales. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Se odia la virtud. Las virtudes tradicionales, como explicaba Luis, son vistas como tóxicas, como algo de debilidad, como algo que es malo. Entonces, yo creo que el mundo sí está en tiempos finales, sí estamos en tiempos peligrosos. Sí, El es mundo correcto. dio un giro total y ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Sí, esa es la retórica que se está manejando hoy en día. Y ese relativismo moral, pues básicamente está a todos los niveles. De hecho, ese relativismo ha permeado absolutamente todos los niveles de conciencia del ser humano hoy en día y en todas las esferas, ¿no? Al punto de que pues la mayoría de niños que están desde pequeños ya vienen con un smartphone prácticamente debajo del brazo. Y mire la influencia que tienen esos dispositivos y las redes y todo lo que ellos, digamos, encuentran en ellas, que es un afán constante por aceptaciones. Ustedes miran, se acuerdan de la serie esta de Netflix que se llama Adolescence, que cuenta la historia real de un niño que asesinó a una compañera del colegio. Y obviamente allá en un país serio, pues le dieron cadena perpetua, creo. Pero finalmente todo fue en relación a lo que surgía y se movía a través de las redes sociales y los emojis, y si un emoji se mandaba una cosa. Hay un lenguaje, hay un lenguaje propio en las redes sociales que tiene que ver con un tema digamos, de aceptación y demás. Y eso nos lleva a muchas reflexiones, ¿no? Finalmente, todo lo que mencionó Luis, la parte escatológica que mencionó David, y nos llevan a un punto que tiene que ver justamente con llamar lo malo bueno y lo bueno malo, y la parte de la tecnología, ¿no? Para continuar con nuestro siguiente ítem, y es la tecnología herramienta divina o trampa satánica, o trampa de Satanás finalmente. Porque acuérdense que pues todo lo que ha venido sucediendo y todas las buenas herramientas que pueden existir, pues termina el enemigo corrompiéndolas, ¿no? Miren nomás la teoría general de relatividad y cómo Einstein en su momento ayudó con fórmulas, digamos que no implícitamente, pero sí, digamos, tendió el camino para que vinieran otros y construyeran la bomba atómica, ¿no? Entonces, finalmente mucho de eso que es bueno en su momento y que tiene una buena intención, que es la ciencia, el avance tecnológico para el bien de la humanidad, termina retrasándonos, ¿no? O sea, termina llevándonos atrás, ¿no? Entonces, ¿qué opinan frente a este tema de la tecnología y cómo esto ha sido un punto de inflexión en los últimos 50 años más que todo, con el surgimiento de ARPANET y Internet y bueno, todo lo que se viene
en lo de las nuevas tecnologías, que repito, no es más que uso de Internet, ¿no? Bueno, tecnología, herramienta divina o trampa satánica. La tecnología en su esencia es un reflejo de la inteligencia humana y su capacidad para innovar y transformar materias primas. Digamos que desde una perspectiva sencilla puede verse como una extensión de las cualidades y facultades que desde cierta escala de creencias se puede afirmar y sostener que le fueron otorgadas al hombre por voluntad divina. Desde un punto de vista optimista, la tecnología sí puede ser considerada una herramienta para el progreso, la conexión, la comunicación y la mejora de la vida. O sea, podemos hablar de una tecnología que nos mejora la calidad de vida. Nadie puede negar lo que son los avances en medicina, en movilidad, los autos, los aviones, los trenes, el transporte, las carreteras. Todo eso es innegable que le ha mejorado la vida a la humanidad. Desde el simple teléfono, el internet, que permite que un ser querido que está a miles de kilómetros lo puedas ver y puedas hablar con él en tiempo real. Todo eso son bondades de la tecnología, no se puede negar eso. Pero también está la otra cara, y es esa misma tecnología también trajo las armas nucleares, las armas químicas, las armas biológicas, ha aumentado la violencia con el acceso de fanáticos, ya sea fanáticos religiosos o fanáticos políticos, que han hecho uso, perdón, de la tecnología para asesinar indiscriminadamente a través de tácticas terroristas, que eso ha creado conflictos, como comentamos en el primer programa, en gran cantidad de países. Entonces, el acceso al conocimiento, digamos, es otro punto. La comunicación y el Internet han democratizado la información, permitiendo que personas de todo el mundo tengan mucho más acceso a la educación, a la ciencia, a la cultura. Es un catalizador, sin lugar a dudas, para el crecimiento a nivel intelectual, ¿no? Digamos, promueve la curiosidad, facilita el aprendizaje. La tecnología también ha aliviado sufrimiento, y a través de la tecnología se han salvado muchas vidas. Las innovaciones en agricultura han contribuido a alimentar a millones de personas. Y en esto saco este dato referente a un programa anterior. Israel es líder en innovación de agricultura y en desarrollo de técnicas de agricultura. Israel, ese pequeño país tan odiado, a través de todo su aporte científico, ha permitido que muchas personas en el mundo puedan tener acceso a los alimentos, cosa que hace 70 años atrás no era posible. Entonces aquí vale el comentario, como dice el paréntesis con Israel, ¿no? Conexión y comunidad. Entonces, aunque digamos la tecnología ha unido a las personas a través de vastas distancias, ha permitido a las familias mantenerse en contacto y a muchas comunidades compartir experiencias y apoyarse, ¿no? Esa es la parte positiva de la tecnología. Ahora hablemos de la otra cara de la tecnología. Por otro lado, la tecnología presenta muchos riesgos y ha llevado al punto en que hoy se habla de que la tecnología va a reemplazar y va a desplazar al ser humano. Entonces hablamos de estos tres puntos: aislamiento y desconexión. A pesar de su capacidad para conectar y las redes sociales, la dependencia del Internet, de los teléfonos, han creado una sensación de cercanía que no es real. Porque sí, tú puedes ver a tu ser querido en una pantalla, pero no lo puedes abrazar, no lo puedes tocar, no lo puedes sentir. Es una conexión superficial que ha sustituido la intimidad, ¿sí? Que es la de sentarse, ¿sí? En una sala, compartir un café o en el comedor, una comida. Entonces ya es muy superficial el contacto. Ha generado mucha distracción. La tecnología está diseñada para captar la atención del ser humano, nos engancha y eh, también se ha convertido en una trampa que nos quita tiempo. Nos quita tiempo para nuestras familias, porque es muy común ver a la madre en el celular y al padre también, y nos desconecta a pesar de estar en la misma casa, en la misma locación o en la misma mesa
de nuestros seres queridos, de nuestros hijos o cuando es de nuestra pareja. También nos quita tiempo, energía y nos limita la libertad en cierto modo. Es una herramienta de control la tecnología. A través de las redes sociales, ustedes han visto cómo se han creado caos, ¿no? A veces con falsas noticias, ¿sí? La tecnología puede ser usada para manipular, espiar y difundir mentiras, calumnias, ya sea sobre personas públicas o sobre personas del común en Facebook, ¿no? O en WhatsApp. También permite la vigilancia masiva por cuenta de estados que son abusivos, gobiernos abusivos han usado la tecnología para la vigilancia y el control y también para el adoctrinamiento. Sí, esos regímenes que van más allá, ¿sí? Que no son democracias, entonces se han aprovechado mucho de la tecnología para adoctrinar, abusar, intimidar, ¿sí? Perseguir, ¿sí? Ya usted no puede decir nada. En ciertos estados, si usted dice algo, de una vez, venga para acá. Entonces, la tecnología también ha contribuido a coartar derechos humanos, ¿sí? También como lo que decíamos ahorita, las fake news, y también para destruir la imagen de personas. Se presta también para eso. Esa es la parte negativa de la tecnología. Entonces estamos viendo 3 puntos positivos de la tecnología: acceso al conocimiento, alivio del sufrimiento a través de la medicina, también de los avances en agricultura, ¿sí? También se permite a través de la tecnología o se facilita la ayuda humanitaria, ¿sí? La atención psicológica, la conexión, ese aspecto positivo de la tecnología y el mantener a las comunidades interconectadas. 3 aspectos negativos: el aislamiento y la desconexión, que era lo que comentábamos, en la mesa más ocupados del celular que de sus seres queridos. La distracción y la adicción. Hay gente que se ha vuelto adicta a través de un teléfono de ciertas cosas, ¿no? Y también es una herramienta de control y en estados o en gobiernos abusivos, totalitarios, de intimidación, ¿sí? Y también de desinformación, ¿no? O sea, sí, pueden decir cualquier cantidad de cosas y la gente se lo cree porque es que salió en Facebook, entonces, o salió en Instagram, o lo están diciendo en YouTube, pero, a ver, no contrastamos información. Como hemos venido hablando, bueno, con respecto a la tecnología como herramienta divina o trampa satánica, yo sí voy a ser enfático en algo, y es que sí, es ambas. La tecnología es ambas. Es una herramienta divina y también es una trampa satánica. Y se lo voy a resumir a nuestra audiencia en varios puntos claves. Hablemos de la verdad teológica fundamental. La tecnología funciona como un amplificador espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que la tecnología magnifica la condición del corazón humano que la usa. Veamos 3 puntos. El primero, corazón redimido. El corazón redimido utiliza la tecnología para la gloria de Dios y el bien del prójimo. El corazón caído utiliza la tecnología para la autoglorificación y la explotación. Y el corazón dividido da resultados mixtos y contradictorios. Entonces, si hacemos un análisis basado en lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 4, dice que la ciencia aumentará en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, Génesis 1.3 nos revela que los humanos tienen un mandato divino de humanidad. La tecnología sí puede ser las dos cosas. Porque es que si vamos a Mateo 24:24, Jesucristo nos advirtió sobre engaños muy sofisticados que usarían señales y prodigios. Ahora, la pregunta correcta no es si la tecnología es buena o mala, sino cómo está siendo usada y con qué corazón. O más aún, cómo yo uso la tecnología. ¿Qué es lo que me mueve a mí a usar la tecnología? Y tenemos varios criterios bíblicos que nos permiten hacer una evaluación. El primero
Mateo 7:16, Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estoy produciendo yo al usar la tecnología? Primera de Corintios 10:31 dice, la intención. ¿Cuál es la intención por la cual yo uso la tecnología? ¿La uso para glorificar a Dios? ¿Para evangelizar? ¿Para expandir el reino y el evangelio de Cristo? ¿Para alcanzar a otras personas? ¿Para ganar almas? ¿O la estoy usando simplemente para perder tiempo? ¿Para perder tiempo en TikTok? ¿O la estoy usando para volverme famoso? Primera de Corintios 6:12. Por el nivel de dependencia. ¿Podría irme a una isla y vivir un mes sin celular? O como decía Luis, me siento a comer y en vez de ponerle cuidado a mi esposa y a mis hijos, me pierdo ahí en los videos de Facebook. Y el cuarto concepto bíblico para evaluar es, ¿estamos glorificando a Dios o nos estamos glorificando a nosotros mismos? ¿Estamos haciendo lo mismo que hicieron aquellos constructores de la Torre de Babel? Ven, hagamos una torre que suba hasta el cielo y hagámonos un nombre. Ellos buscaban fama. Y yo le quiero preguntar a nuestra audiencia, ¿usted usa la tecnología buscando fama, buscando glorificarse a usted mismo? Entonces, yo quisiera decir como mi observación personal es que la tecnología no es... La tecnología puede ser una herramienta divina o una trampa satánica dependiendo del corazón que yo tenga. La tecnología es buena si yo la uso para evangelizar el mundo, pero es mala si la utilizo para propagar herejías. La tecnología es buena si puedo buscar métodos para curar enfermedades, pero la tecnología es mala si busco métodos para crear nuevas adicciones. La tecnología es buena si la uso para conectar familias y amigos, pero la tecnología es mala cuando la uso para fragmentar comunidades. La tecnología es buena si la uso para democratizar el acceso a la educación, pero la tecnología es mala si la uso para esparcir ignorancia, prejuicios y lanzar ataques contra otro que no piensa como yo. Yo creo que a lo que estamos llamados de acuerdo a Dios y a su palabra, es a desarrollar el discernimiento espiritual necesario para evaluar cada uso tecnológico. Tenemos que mantener la conexión con Dios, ¿sí? Esa conexión vertical que impide que la tecnología se vuelva un ídolo. Y debemos cultivar la disciplina necesaria para usar herramientas poderosas sin ser esclavizados por ellas. Y de hecho ahí viene una pregunta fundamental, ¿no? A nivel de hipótesis. ¿Será que podría la tecnología ayudarnos a evolucionar como sociedad? O sea, ¿podría la tecnología ayudarnos a cerrar las brechas de desigualdad que hay en el mundo? O sea, porque es que eh, todo gira en torno al ego, ¿no? Lo que mencionaba Lois en su momento, creo que en en la primera parte de esta intervención. Pero finalmente todo tira y todo gira en torno pues a una democratización, pero que finalmente todo el mundo quiere es como figurar y el que no quiere figurar quiere enriquecerse finalmente, vivir de esto de alguna forma, pero pues son preguntas que quedan sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿será que la tecnología, si la usamos bien de forma consciente, podría ayudarnos a evolucionar, así sea como individuos a nivel individual, utilizándola para diversos mecanismos? Bueno, no sé, ahí es donde dejaríamos nosotros sobre la mesa esa reflexión. Lo leemos en los comentarios a ver ustedes qué opinan, si esto podría ayudarnos como sociedad, como especie, básicamente, porque si usted mira, por ejemplo, el indicador Gini nos está diciendo que hay 1.000 millones de seres humanos actualmente, hoy agosto 2025, que no tienen acceso a luz eléctrica. 1.000 millones de personas, viejo. Estamos hablando de que 1.000 millones de personas, además de lo anterior, no tienen acceso a agua potable. O sea, no somos capaces de llevar tubería con agua potable, pero sí estamos mirando a ver si hay agua en Urano, o en Saturno, o en Marte, o en Caronte, una de las lunas de Plutón. Pero
Entonces ahí viene, sí, está muy bien todos esos hallazgos tecnológicos, pero ¿por qué no utilizamos la tecnología como puente para poder nivelarnos como especie, viejo? Bueno, son preguntas que dejo sobre la mesa y pues seguimos con el siguiente ítem como para ir cerrando nuestro programa, y es justamente el entretenimiento como adoración, ¿no? O sea, pasamos de la tecnología a a este ítem que tiene que ver mucho, ¿no? Yo me quise saltar este tema anteriormente, pero sí, ¿ustedes qué opinan? Porque es que el entertainment viene alienando el conocimiento y la capacidad cognitiva de la gente. Si ustedes miran, ya hay estudios que denotan y que resaltan que la inteligencia artificial está haciendo que la gente tenga más pereza para pensar. O sea, no es que ya me lo resuelve una IA en cloud, ChatGPT o no sé, en Notion o cualquier otra herramienta, y ya me hace la tarea y no tengo que pensar. Pero bueno, eso es un punto, digamos, que no tiene tanto que ver, pero sin embargo, ¿cómo ven ustedes el tema del entretenimiento como adoración? ¿En qué momento estamos mirando para otro lado y no estamos mirando donde tenemos que ver? Entonces, ¿qué opinan, Luis? La noción del entretenimiento, sin lugar a dudas, en esta sociedad moderna, ha desplazado el lugar que correspondía anteriormente a la adoración, a la profesión de fe. O sea, es evidente de que el entretenimiento y, digamos, las estrellas del entretenimiento, los influencers, han sacado, ¿sí?, de la escena a, a lo que era anteriormente la religión, la fe, el predicador, el sacerdote. Entonces esta perspectiva se refiere a una veneración ya del, del ser humano, de la estrella, del actor, del cantante, del influencer, del deportista, del político, de las figuras públicas en diferentes ámbitos de entretenimiento, cine, televisión, YouTube, etcétera. Entonces, vamos a explorar unos aspectos claves de esto. Mire, la adoración como tal, en su esencia, ¿qué es o qué implica? Y hay unos elementos como para que entendamos en sí esa perspectiva. Mire, la adoración implica dedicación, o sea, entregar tiempo, energía y recursos a algo que que se considera de gran valor. Y ustedes ven, por ejemplo, que la gente está pendiente en sus redes sociales, o sea, le dedica tiempo a su ídolo, ¿sí? Ya sea artista, sea deportista, sea actor, sea político, ¿sí?, sea lo que sea, ¿sí?, o sea influencer, sea YouTube. Lo otro, identidad. La gente encuentra un sentido de pertenencia y propósito en esa conexión, ¿sí? Conexión con el político, con el actor, con el deportista, con el youtuber, con el influencer, etcétera, como lo llamen hoy día. Hay un ritualismo, ¿sí?, de participar en actos, ya sea a través de redes o ya asistiendo a eventos, ¿sí? Se está reemplazando lo que antes era, digamos, ir a una misa, a un culto, a oración, a una campaña evangelística. Se crean comunidades, o sea, se unen con otros a través de las redes que comparten esa misma devoción, esa misma adoración por ese personaje, por ese actor, por ese político, ¿sí? Entonces, el entretenimiento hoy día es sin lugar a dudas un sustituto de la religión, porque se dedica tiempo, recursos a identidad y pertenencia. O sea, la gente forma identidades en torno a sus grupos de fans, ¿sí? Se crean grupos específicos en Facebook, Instagram, etcétera. Hay un consumo constante que tiene que ver con este personaje, o puede ser con una serie, como las series en Netflix, ¿no es cierto? Uy,
hay gente que yo he visto, pues así a grosso modo, porque yo no veo televisión. Un dato para que después, si alguien me critica, entiéndame que yo no veo televisión. No tengo televisión acá en donde vivo. No uso televisión. Entonces, si algún día como dice, doy el, el- el motivo, diga, no, es que Luis no ve televisión. Entonces está ahí para que lo sepan. Entonces, el ritual, por ejemplo, de la serie de Netflix, del partido, ¿sí? Etcétera. Sí, la espera, el próximo lanzamiento de una película, de un videojuego. Son ese tipo de ritualismo que empieza a estructurar la vida de millones de personas, ¿sí? Y que saca, ¿sí? Lo que anteriormente era la profesión de fe, la religión, ¿sí? Entonces, ahora, la comunidad a través de grupos de fans, las convenciones, los conciertos, los foros en línea, los grupos en redes sociales que le permiten a esos creyentes, o sea, o fans o fieles de su personaje, su político, su ídolo, su deportista, su influencer, su youtuber, ¿sí? Entonces, crean un espacio, ¿no? Es evidente que sí, el entretenimiento se ha convertido en una forma de religión y de adoración a figuras públicas, ¿sí? Entonces ya ellas han desplazado en lugar a quién, al Señor Jesucristo, porque hoy en día los niños saben más de, qué sé yo, ¿no? X personaje que del Señor Jesucristo. Es más común eso, ¿no? Que sepan o de la película o de la serie o del evento deportivo, del club de fútbol o el, o el básquetbol, etcétera, o esos eventos que se transmiten por pay-per-view. Entonces, sí ha habido un desplazamiento, ¿sí? Y el hombre ya no reconoce a su creador. Eso es lo triste, o sea, ¿qué pasará cuando vengan los juicios que están profetizados? Es la pregunta que hay que hacerle a Juan David. ¿A qué van a ir? Es que yo veía a fulano de tal, bueno, no sé, no vamos a dar nombres para que no nos van a crear problemas ahí pero es que en eso se levantaron, o con la serie tal, ¿no? 10 temporadas, pero no hay lugar para lo espiritual, para lo genuino, ¿no? Entonces, que Juan David nos ilumine desde el punto de vista teológico y escatológico, ¿por qué hoy en día entonces en las familias, no, es que ni una Biblia tenemos ya en la casa, ¿no? ¿Eso para qué? No, Netflix, tenemos el pay-per-view, los canales internet, somos seguidores de un montón de personas, y a dónde nos está llevando eso hoy en día. Sí, sí, bastante interesante este punto. Yo quisiera que nuestra audiencia recordara cuando hicimos referencia a Mateo capítulo 4, que es la tentación de Jesucristo cuando está en el desierto. Satanás le dice que si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de este mundo porque son míos. Satanás es el Dios de este mundo. Y una de las estrategias más efectivas de Satanás es la música. Y la música hace parte de algo que se llama entretenimiento. Y en nuestra época de tanta tecnología, el entretenimiento ha venido a tomar un lugar muy importante en la cotidianidad. Quiero leer un versículo a modo de recordación, porque este versículo ya lo habíamos tratado en otros programas anteriormente. El versículo en cuestión se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, y es el versículo 13. La parte final dice: los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lo repito. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Si hacemos un estudio de las escrituras, nos damos cuenta que Lucifer era un querubín protector, un querubín ungido, un querubín de alas desplegadas, como dicen las versiones antiguas, y él era el encargado de la adoración celestial. Por eso la música, que hace parte del entretenimiento, es su estrategia más efectiva. ¿Y por qué es su estrategia más efectiva? Analicemos varios puntos. El primero,
el entretenimiento nos permite acceso sin resistencia. Normalmente la gente baja la guardia porque dicen, es solo entretenimiento. Es solo entretenimiento, es lo que dicen las personas. ¿Qué daño me puede hacer? Ver un videíto de ahí de fulano de tal o ir al concierto de tal. El entretenimiento bypassea el pensamiento crítico apelando directamente a las emociones. El entretenimiento se consume voluntariamente y con placer. El entretenimiento no se percibe como religioso, aunque cumple todas las funciones de la adoración. Analicemos los elementos litúrgicos que podemos encontrar en el entretenimiento. Es que el entretenimiento tiene todos los componentes de un servicio religioso. ¿Cuáles son los templos del entretenimiento? Los estadios, los coliseos, las arenas. ¿Quiénes son los que ofician como sacerdotes? Pues los artistas y las celebridades. ¿Cuál es la congregación? Pues la audiencia masiva que asiste a esos eventos. La parte litúrgica, pues son las coreografías en medio del show. Las ofrendas, pues son los dineros, el dinero que tú pagas por obtener una entrada. A general, a platea, a VIP o a lo que sea. El merchandising. Al igual que en los cultos religiosos, hay un éxtasis colectivo. Tú ves a las masas eufóricas cantando y moviéndose al ritmo de la música. Y también tiene el entretenimiento también tiene sus símbolos sagrados. Logos, la iconografía. Entonces podemos ver que hay un cumplimiento profético exacto, ¿no? Dice Apocalipsis 13:15 en la versión Reina Valera. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces nos damos cuenta que los medios masivos literalmente le están dando vida a imágenes. ¿Y cuáles son estas imágenes? Pues las pantallas, los hologramas, la realidad virtual, que hablan y exigen adoración. Y estas imágenes se resisten a morir, a ser cancelados. Veamos unos ejemplos de cómo el entretenimiento se ha convertido en la adoración del Dios de este mundo. Observe usted los últimos Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó durante la inauguración de París 2024? Ese fue un acto bochornoso, causó indignación por redes sociales. Blasfemia directa contra la última cena. Los Juegos de Londres 2012. Un ritual druida masivo. Y cada inauguración trae adoración a diferentes dioses paganos. Y eso por mencionar solo los Juegos Olímpicos, pero usted puede ver los shows de medio tiempo del Super Bowl, todo lo que tiene que ver con la industria musical, los grandes cantantes y artistas, las entregas de los premios por allá de las películas y todo eso. Ya la gente no va los domingos a la iglesia, no, hay que quedarse en la casa viendo la final del Super Bowl. Y ahí viene pues nuestra reflexión final justamente y es la parte final que es la seducción final. ¿Hemos mordido el fruto? Bueno, la seducción del pecado en el tiempo final. El tema de la seducción del pecado es una preocupación central de muchos estudiosos en teología y en la escatología cristiana, que se basa en varias advertencias bíblicas y espero citar algunas y que Juan David nos profundice ya para cerrar, porque esto es lo más importante. Esto que viene acá es como la cereza en el pastel. Las advertencias bíblicas sobre los últimos días. La idea principal es que a medida que se acerca el fin de los tiempos, la tentación y el engaño se volverán más sutiles y poderosos, llevando a millones a apartarse de la fe. Entonces, hay varios puntos que vamos a desarrollar rápidamente, que son, por ejemplo, el engaño como característica del tiempo final. Falsos profetas y falsos ungidos, falsos cristos. Jesús mismo nos advirtió que en los últimos tiempos se levantarían muchos falsos profetas y falsos cristos que engañarían a muchos. Mateo 24, capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 23, 26. El engaño
no es siempre algo abierto frontal, sino más bien una distorsión de la verdad que se presenta como si fuera pues la genuina palabra, el buen evangelio, la sana doctrina. Lo otro que podemos ver ahora, una característica más, la estamos nombrando, mire, falsos profetas y falsos cristos, luego doctrinas de demonios. La Biblia advierte sobre espíritus seductores y doctrinas de demonios, a los que muchos darán oído en los últimos tiempos, ¿sí? Como cierta secta sectas, ¿no? De crecer en no sé qué y pare de no sé qué y bueno, en fin, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Esto implica que las enseñanzas que apartan de la fe no provienen de ateos ni de incrédulos ni de impíos, sino que vienen dentro de las iglesias o están o surgen dentro de la misma iglesia, de las iglesias, del movimiento protestante, con ciertos líderes, ciertos liderazgos muy famosos hoy en día, que se hacen llamar apóstoles, profetas, ¿no? También vemos la naturaleza seductora del pecado. En el libro de Santiago se describe la progresión del pecado y que habla de Santiago 1:15. En el tiempo final estos deseos son magnificados por ese relativismo moral y las falsas promesas de satisfacción que tiene este mundo. El engaño del pecado minimiza las consecuencias, como pasó en Génesis 3:4. Ciertamente no morirás. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Ciertamente no morirás. Sino, y magnifica la supuesta recompensa. Seréis como Dios. Génesis 3:5. En el contexto actual eso se puede manifestar en la promoción de un estilo de vida sin restricciones morales, ¿sí? O sea que lo que es bueno para ti no es bueno para mí. O sea, si tú eres cristiano, pues bien, pero para mí, a mí eso no me funciona. Entonces, ya no hay restricción moral. Sí, se promete libertad y felicidad. Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Recordemos, y ojalá Juan David nos hable un poco del pecado de Sodoma, que si mal no estoy se nombra en el libro del profeta Ezequiel, si no me corrige, ya que yo no soy como muy experto en citar las escrituras. El pecado de Sodoma, no, que era su propia escala moral, ¿sí? No, eso no es pecado, no, eso no es malo. La gradualidad del despido, la seducción del pecado empieza a menudo de una forma, es un proceso de degradación moral gradual. Empieza con tolerancia, con aprobación, luego participación y finalmente eres esclavo del pecado, de una adicción, ¿no es cierto? Como cuando vas a una fiesta y entonces alguien saca algo, una droga y te dice, no, tómate una, no te va a pasar nada malo, solo vas a probar. Y luego ese es el proceso gradual de degradación, toleramos eso, permitimos eso, luego lo aprobamos, no, si está bien consumirlo, luego participamos de eso o participa algún miembro de nuestra familia y finalmente la esclavización, la esclavitud, la adicción, la destrucción de la persona o de la familia. En el libro de Apocalipsis, la gran ramera Babilonia significa o simboliza un sistema mundial que se opone a Dios. Este sistema es seductor, ofrece riquezas, placeres, poder y ha embriagado a los habitantes de la tierra, ¿sí? A través de la inmoralidad. Apocalipsis 17, ¿no? Ahora hay una sensación de falsa seguridad similar a lo que ofrecía Nimrod con la torre de Babel, ¿no? Si vuelve a haber otro diluvio, nos subimos a la torre, ¿no? Por eso querían que llegara hasta el cielo. Finalmente, ¿cómo podemos resistir? Porque bueno, ese es el problema. Entonces dice, bueno, entonces deme la solución porque no es solo hablar del problema, sino qué debemos hacer o qué deberíamos hacer quienes tenemos todavía un poco de conciencia de valores y algo de virtudes, ¿no? Discernimiento espiritual. La clave para no caer en el engaño es tener discernimiento sólido, un discernimiento sólido y un conocimiento pleno de la palabra de Dios. La Biblia es la herramienta para poder distinguir la verdad de la mentira, para poder contrastar, ¿sí?, entre una falsa doctrina, ¿sí?, la verdadera doctrina de los apóstoles, el verdadero evangelio,
Ese es el conocimiento, porque la ignorancia permite que usted reciba cualquier cosa. A todo le dice amén, 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 pero venga, ¿dónde está escrito eso? ¿Eso concuerda? ¿Es realmente la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo de los apóstoles? ¿O nos están metiendo ahí nos están contaminando, nos están metiendo levadura, nos están metiendo algo podrido ahí en eso que están diciendo? Vivir en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16, anda en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne de una manera, es decir, desenfrenada, libertina, entendiendo que hay unos deseos que son válidos, ¿no? Por ejemplo, el querer comer bien, cosas que te gustan, el poder disfrutar de unas vacaciones, todo de una manera decente, moral, porque yo también sé que eso en cierta forma tiene que ver algo con el organismo, con este cuerpo, las vacaciones, la comida, ¿sí? La bebida. No me refiero a bebidas alcohólicas, ¿no? Sino la bebida también, el sentirse también feliz con los resultados de tu actividad económica, de tu trabajo, también es importante. Mantener algo de lo que no se habla hoy en día en ninguna parte, en ninguna iglesia casi. Las iglesias hablan mucho de prosperidad, pero no te hablan de santidad. Un llamado constante a la santidad y a huir del pecado es esencial. Proverbios 14:12 advierte que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos tres aspectos: discernimiento espiritual, conociendo las escrituras para distinguir entre el verdadero evangelio, la sana doctrina, y las fábulas y herejías. Vivir en el espíritu, ¿sí? No darle desenfreno al cuerpo, mantener la santidad, el respeto por uno mismo y por tu familia, por los valores y por la palabra. Esa sería la forma de enfrentar la concupiscencia, perdón, el pecado, la magnificación que hay del hedonismo y la gradualidad de la inmoralidad, que empieza como algo pequeño, ¿no? Te dicen, pero es que no es malo si te tomas una copa, y de pronto termina siendo alcohólico. Es correcto, Luis. Y muy bien, y gracias por esa reflexión y esa enseñanza. Yo creo que es clave justamente dar el asidero de qué es lo que hay, pero al mismo tiempo, bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? Porque es que tiene que haber una forma de poder salir de la carrera de la rata, ¿no? Es decir, salir de la pecera, ver un poco más allá, reflexionar e interrogarse frente a si hago parte de esto que se está viviendo, o por lo menos soy un punto aparte, ¿no? O por lo menos empiezo a esforzarme por ser un punto aparte. Quisiéramos concluir justamente con la reflexión de esa seducción con David, y obviamente su aporte teológico frente a este tema final y a este ítem de este programa. Bueno, con respecto a la pregunta que plantea de la seducción final, si hemos mordido el fruto, yo voy a ser categórico y yo creo que la evidencia es irrefutable. Si analizamos Daniel 12:4, donde dice que la ciencia se aumentará, vemos Mateo 24:24, que nos habla del engaño y la época en que estamos viviendo. Si vemos Isaías 5:20, que nos habla de la inversión de los valores. Si estudiamos 2 de Timoteo del 3 del 1 al 9, que nos habla acerca del el carácter de los hombres en los últimos tiempos, yo diría que sí, hemos mordido el fruto. La humanidad ha caído colectivamente en la seducción final de nuestra época. Y estoy seguro por varias razones, y les voy a mencionar esas razones. Hay un cumplimiento profético simultáneo. Todas las profecías de la Biblia sobre los últimos días se cumplen en nuestra época actual. Todos los elementos del Edén satánico están operativos y todas las características de la gran seducción están presentes. ¿Cuál es la serpiente? En el Edén original había una serpiente. ¿Y cuál es la serpiente moderna? Pues la inteligencia artificial y los algoritmos que conocen nuestros deseos. ¿Cuántas veces no ha hablado usted con un amigo, con su esposa, con su hijo, con su vecino, de, quiero irme de vacaciones para la costa, a Santa Marta, para Cartagena? Ya abrió usted el Facebook y le salió la publicidad de la empresa, de la aerolínea, de la que le vende el tiquete, el hospedaje, el alojamiento, todo. ¿Cómo hace
los programas para saber eso. Estamos en una época donde la tecnología sirve para espiar a las personas. Y el Siri, el Alexa y todos esos aparaticos que tenemos en las casas escuchan lo que hablamos. Por eso cuando usted abre su computador, pues ahí le van a salir todos los anuncios que tienen que ver con eso. En el Génesis nos habla de un fruto seductor, de algo que era agradable a los ojos, que era codiciable. Y hoy la tecnología nos promete ser como Dios. Allá en el Edén original hubo una caída y la humanidad hoy en día ha sufrido una caída colectiva, porque todos hemos adoptado masivamente la tecnología. ¿Y cuáles son las consecuencias manifiestas? Pues pérdida de privacidad, sabiduría, pérdida de comunión real. Y hay unos síntomas que son irreversibles. Hoy en día existe algo que es dependencia total y no podemos volver atrás civilizacionalmente. Hemos perdido nuestras capacidades naturales, como la memoria, la atención, la socialización, porque ahora todo es virtual, todo se hace a través de una pantalla. Hoy en día hay adoración idolátrica y está normalizada por la tecnología y las celebrities, los famosos que ahora son como dioses. Hay una inversión moral completa. El bien es llamado mal y el mal es llamado bien. Pero aún hay una esperanza. Y es que aunque colectivamente hemos caído en la trampa de la tecnología, individualmente podemos levantarnos. ¿Cómo podemos levantarnos? Primero, reconociendo que hemos mordido el fruto. Segundo, arrepintiéndonos de nuestra idolatría tecnológica. Tercero, resistiendo a través de disciplinas espirituales. Y aquí entra el ayuno, la meditación profunda en la palabra, la lectura de la palabra. Y cuarto, tenemos que confiar en Cristo como la única salida real. Estamos viviendo en esta época actual lo mismo que vivieron nuestros padres en Génesis 3:15. Pero nosotros ya mordimos el fruto. Pero hay una promesa de redención. Y esa promesa de redención está en Génesis 3:15 y ahí Dios anuncia que la simiente de la mujer, que es Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente. Y la batalla final ya comenzó. La pregunta no es si hemos caído, ya caímos. La pregunta es, ¿vamos a elegir la redención o vamos a seguir comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal? Entonces aquí es donde yo quiero invitar a nuestra audiencia a que haga todos los días lectura bíblica, a que ocasionalmente practiquen el ayuno, a que diariamente hagan oración y meditación efectiva de la palabra. Esa es la única estrategia que nos va a ayudar a vencer las tentaciones de este mundo, a vencer el mal uso de la tecnología y a no caer en el engaño sutil que el enemigo nos plantea. Y yo creo que esa es mi reflexión final y pues quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron en este programa y esperamos sus comentarios, sus likes, suscríbanse al canal. Gracias Javi, gracias Luis y un saludo para ustedes y para nuestra audiencia. Así es, David, un gusto escuchar sus palabras y pues ese mensaje que yo creo que que tenga y que llegue a su destino final y es justamente todos los que nos están escuchando a través de nuestras redes en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y pues básicamente ese es el mensaje que queríamos dar. No sé si Lois tienes una reflexión final ya para cerrar. Y que no se olviden suscribirse a la campanita porque vienen más programas y vienen cosas muy, muy interesantes. Sí, es interesante si Juan David nos habla de Ezequiel 16, 49 al 63, porque es pertinente respecto a lo que ocurre en la sociedad moderna y es precisamente por la comodidad, por la calidad de vida y todo. Debemos que Juan David nos dé luces acerca de esta escritura y que es un paralelismo, ¿no? de los tiempos finales que es nombrada en los evangelios, ¿no? A ver, sí, Ezequiel capítulo 16, versos 49 en adelante. Ezequiel 16 nos habla sobre cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, por contexto cultural de la palabra sodomía,
creemos que es el homosexualismo o creemos que ese fue el pecado que causó todo eso, ¿no? Que era la homosexualidad, ¿no? A pesar de que la homosexualidad fue parte de la razón por la cual Dios destruyó a estas dos ciudades, pues no fue, digamos, que la característica principal, ¿no? O sea, no sería bíblico decir que la homosexualidad fue la única razón por la cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Versión Reina Valera, dice Ezequiel 16:49 en adelante, dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Dice el 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. ¿A qué nos lleva este texto? Cuando dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de sociedad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando uno encuentra la palabra abominación en la escritura, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce como abominación se refiere a algo que es moralmente repugnante. Y pues esto haría referencia a la homosexualidad como una abominación, ¿sí? En el libro de Judas, que es un libro de un solo capítulo que está antes del Apocalipsis, dice: Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces ahí también en el libro de Judas nos menciona la homosexualidad, pero no dice que la homosexualidad era el único pecado por el cual fueron destruidas. Entonces cuando hacemos un estudio detallado y minucioso de la escritura, nos damos cuenta que aparte de la homosexualidad, el pecado de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad, porque dice el versículo que ellos no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, sino que eran soberbios porque tenían saciedad de pan y abundaban en ociosidad. Entonces ahí vemos que la falta de hospitalidad fue una de las razones por las cuales Dios los destruyó. Aunque la homosexualidad sí predominaba, no fue la única razón. Bueno, pues ahí lo tienen. Digamos que eso es un buen punto y una buena reflexión y enseñanza al mismo tiempo, ese paralelismo que existió en su momento y lo que de alguna forma vemos hoy en día, ¿no? Bueno, entonces sin más, les agradecemos su espacio, el que estén acompañándonos en estos minutos que hemos estado con ustedes, y pues los veremos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse a nuestras redes, comenten, que los vamos a estar leyendo, y si tienen alguna sugerencia con alguna temática que de pronto quieran que nosotros abordemos, ahí las vamos a estar teniendo en carpeta. Entonces, muchas gracias, muchachos, a ustedes los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, cuídense y estamos ahí. Gracias, Javi, gracias, Luis, y gracias a la audiencia. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Sky Eagles, el podcast. Si este episodio te impactó, comparte y comenta, porque los temas del cielo también se debaten en la tierra. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes, visítanos en skyeagles24.com. No te pierdas el siguiente episodio y recuerda, no comas cuento, come carne.